que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa fue la petición. No fue la petición, líbralos del mal, líbralos de que los leones le coman. No. Estaba siendo una iglesia perseguida. Una iglesia que estaba sufriendo y padeciendo bajo el gobierno de ese tirano, de ese loco, Nerón. Uno de los que persiguió con saña a la iglesia. Un poseído del mismo demonio. Pero lo que él pidió, lo que él rogó al Señor, era que sea dada un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento del Señor Jesús. Esto quiere decir que cuando tengamos problemas y dificultades, nosotros debemos pedirle al Señor que, ¿para qué es esta prueba que estoy pasando? Esta situación que me ha venido, es para que te conozca más, Señor. Es para que sepa quién eres tú, que tú te reveles a mi vida. Porque sea que vivamos o sea que muramos, somos el Señor. Y somos más que victoriosos por medio de aquel que venció en la cruz. Ha sido enviada a la iglesia de Pérgamo, pero que ese Pérgamo podemos ser cada uno de nosotros, o nuestra congregación, el lugar donde nos reunimos. Viene a ser una especie de Pérgamo. Porque vamos a ver cuál es la situación. Ustedes recuerdan que en Apocalipsis 1:19 daba el resumen de lo que es el libro de Apocalipsis. En el capítulo 1 tenemos las cosas que has visto, revisa, ¿no? En el capítulo 2 al 3, y las cosas que son. Pero a partir del 4 al 22 tenemos las cosas que han de suceder después de estas. Ustedes lo recuerdan, este es el cuadro de resumen de lo que es el libro de Apocalipsis. Y nosotros pasamos lo que escribe esto que has visto, que estaba en el capítulo 1. Y ahora en el capítulo 2, del 2 al 3, tenemos y lo que ahora sucede. Esto es lo que ahora está sucediendo acá en la iglesia del Señor, en todos los lugares de este mundo que la iglesia del Señor está esparcida, está sufriendo y está siendo bendecida a través de las dificultades. Porque las cosas generalmente que nosotros pedimos es que nos vaya bien, que haya prosperidad, que todo esté bien. Sí, es bueno pedir eso, pero sobre todo que el conocimiento del Señor llegue a nuestra vida, porque ese conocimiento nos va a llevar más allá de la vida eterna. Porque las cosas que vemos, que aquí tenemos en este mundo, son pasajeras y son temporales, pero las cosas que no vemos son eternas. Entonces tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es o quién es la iglesia? Podríamos hacer una pregunta. ¿La iglesia será el edificio? No. La iglesia somos nosotros. Por eso les dije, iglesia de Pérgamo. De pronto cada uno de nosotros ve y siente algo parecido a lo que estaba viviendo en ese entonces la iglesia de Pérgamo. La menorá puede darnos un resumen también de que cada uno de sus candeleros, cada uno de sus brazos, significa lo que eran las 7 iglesias en ese entonces del Asia Menor, hoy actual Turquía. Era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada una de esas tiene una conexión. Por ejemplo, Éfeso se conecta ahí, ustedes pueden ver, a la Odisea. Entonces tienen mucho que ver, como hemos de ver más adelante. Vean. Este también significa un resumen de lo que iba a ser la iglesia conforme a los tiempos. En Éfeso, por ejemplo, es una iglesia apostólica. Era la iglesia primitiva que comenzó a regarse a través del mundo. Y eso duró más o menos aproximadamente desde el año 35 al año 100 aproximadamente. Luego tenemos la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida, que padeció persecución, que va desde el 100 al 300 más o menos.
Ahora y hoy vamos a ver la iglesia de Pérgamo, que es una iglesia mezclada, una iglesia que se casó con el Imperio Romano, ¿sí? Es más o menos, abarca el tiempo del 300 al 600. Tiatira, iglesia confortada, que más o menos va del 600 al 1500. Sardis, una iglesia reformada, que va del 1500 al 1700. Filadelfia, la iglesia misionera, que va del 1700 al 1900. Y la iglesia de la Odisea, que es la iglesia apática, que va más o menos de 1900 hasta el rapto de la iglesia. Esa es la que, de acuerdo a esta información, estamos viviendo. Pero a pesar de que está diseñada de esa forma vertical, tenemos de una forma horizontal, porque ahora podremos estar aquí en la iglesia apática. Hay muchas iglesias que tienen esa apatía delante del Señor, pero hay otras que están sufriendo persecución. Casos de las iglesias que están bajo los gobiernos que son de musulmanes. Ahí uno no puede decir que es cristiano. Y las iglesias casi no existen. Hay una iglesia que está subterránea. Igualmente en Corea del Norte, por ejemplo, ahí si uno dice ser cristiano es condenado a muerte. Es una iglesia perseguida. Al mismo momento que estamos viviendo en otro lado, de pronto, una iglesia misionera, una iglesia que está enviando misioneros al mundo, ¿sí? Y puede ser que estemos cualquiera de estas, una iglesia como Tiatira, una iglesia que está siendo confrontada con las tribulaciones, con los problemas, con las necesidades. Y como personas, de pronto, uno de nosotros está pasando problemas y dificultades y está siendo perseguido. Una enfermedad ya le alcanza. Un cáncer de pronto le hace ver realmente quién es y qué quiere, Señor, que yo haga en esta situación. Situaciones familiares, situaciones económicas, falta de empleo, falta de trabajo. En mi país, por ejemplo, hay una situación de empleo tan caótica que no hay trabajos. Los jóvenes salen de las universidades y les dicen que son muy cortos de experiencia, entonces no les dan trabajo. Y a las personas mayores, no, ya son mayores de 30 años, no hay trabajo tampoco. Entonces, ¿para quién hay trabajo? Hay trabajo para los que se acomodan en los puestos de gobierno. ¿O a qué se pueden dedicar? Si no hay trabajo, ¿cómo comen? ¿Cómo mantienen sus hogares? ¿Cómo viven? Y es por eso que se está dando el famoso sicariato. Personas desocupadas le ven a alguien y las grandes gangas y los narcotraficantes, los carteles, contratan a personas y dicen, ¿quieres ganarte unos pesos, unos dólares? Sí, ¿qué tengo? Dicen, mátale a ese. Ya, lo matan. Están haciendo. Alguien que le estorba dice, no me gusta ese, pues, paga unos $500, $1,000, mátalo. El sicariato. Fíjense en esas situaciones tan dolorosas. El estar en una iglesia de ese entonces que estás viviendo en mi país y algunos países de América están viviendo esa situación en que el sicariato se ha puesto de moda. Manda una carta, en el sobre está un dedo del hijo o la esposa o un pariente de uno de los periodistas que ha hecho una denuncia. O te callas o te mandamos el resto. Empiezas, manda un dedo, manda cosas de esa naturaleza, terroríficas, ¿verdad? Eso es lo que más o menos estaba viviendo esta iglesia de Pérgamo, que vamos a ver, una iglesia mezclada, que se unió al Estado de ese entonces, al Imperio Romano, se casó, hizo alianza, y vamos a ver esto en esta mañana, que es la iglesia de Pérgamo, ¿no? Esta era como la capital de la provincia de Asia. Roma tenía en ese entonces dividido por provincias, entonces del Asia Menor, Pérgamo era la capital. Es de completa importancia, competía en importancia con Alejandría, que era
otra ciudad que es Alejandría, estaba al norte del África, en Egipto, y eran las que se competían la cultura. Si es que Alejandría tenía una biblioteca que llegó a ser la más grande de ese entonces, Pérgamo también tenía. Y ahí resultó uno de los problemas, de que ustedes recordarán en historias de los que se acuerdan, Marco Antonio y Cleopatra, ¿sí? Para ganarse el amor y la admiración, Marco Antonio les regaló los libros de Pérgamo. Como 200.000 ejemplares pasaron a la ciudad de Alejandría, porque sabía que le gustaban las colecciones de libros a Cleopatra. Entonces se congració con ella. Los otros de Pérgamo se quedaron sin los libros, pero no se quedaron quietos. Nosotros también podemos. Y querían tener su biblioteca también, pero ya no tenían que les manden los papiros que llegaban de Egipto, ese material que utilizaban en lugar de papel, porque no había libros como nosotros tenemos. La imprenta fue en el siglo XV que se inventó, recién en el XV, estamos hablando del siglo III. Entonces, ¿cuál fue la solución? Coger los cueros de las ovejas o chivos y los trataban y hacían los pergaminos. Les llamaban un pergamino porque procedían de la ciudad de Pérgamo. Ahí vemos el mapa, fíjense ahí, Pérgamo está en el punto ahí más superior, más o menos de Éfeso, que está ahí cerca de la isla de Patmos, que fue donde el Señor le reveló a Juan el libro de Apocalipsis. Entonces la carta llegó a la iglesia de Pérgamo bien al norte, y es la iglesia que estamos viendo ahora. Esta ciudad de Pérgamo, en una meseta, en lo alto de la meseta, y ustedes pueden ver que Éfeso era como el Nueva York, pero Pérgamo venía a ser como Washington, como la capital. Ahí estamos viendo el palacio que era dirigido al culto del César, ahí en la parte superior. Luego Atenas, la Atenea. Luego tenemos el templo de Zeus, que era la divinidad de ese entonces. Ahí representados el poder político del César, el poder cultural de Atenea y el poder religioso de Zeus. Los tres poderes de ese entonces estaban concentrados en esa ciudad. Actualmente esa ciudad está en Turquía, se llama Bergamo, y está, ustedes como lo pueden ver en la fotografía, en la llanura misma. Y porque la ciudad de Pérgamo estuvo construida en la meseta, pero eso cambió y fue a la llanura. Ahí la pueden ver actualmente, es una fotografía actual. Ahí tenían también unas que fueron en un principio centros de adoración a Esculapio, el dios de la medicina, el padre de la medicina. Fíjense que era tan interesante la situación. Ahí está Esculapio, del lado derecho de la pantalla, ¿sí? Fíjense, ahí está en una vara, tiene una serpiente, y es muy parecida al sello de las Naciones Unidas para la salud. Ese es lo que ocupa las Naciones Unidas. Es el dios de Esculapio. Ahí tenían un médico famoso que se llamaba Galeno. Es otra forma de llamarles a los médicos, el Galeno. Y también los discípulos de Galeno se llamaba terapeutes, que nosotros tenemos la palabra en nuestro castellano, el terapista. Entonces todo era origen de allá. Esta era la ciudad en sí. Y el dios Zeus, que es el máximo dios del Olimpo para los griegos y para los romanos también, era el encargado de controlar el orden, la justicia y el destino dentro del universo. Fíjese, encargado de orden, justicia y destino del universo. Era el dios más poderoso, este Zeus. Y de este Zeus tomó forma lo que viene ahora.
Recuerdan que les pasé los famosos Césares. Ahí tenemos a Nerón, el más terrorífico, Galba, Otto, Vitellius, Vespasiano, Tito, Domiciano. Estos dos, primero y último de esta lista, los más terribles contra la iglesia, los que más causaron daño, muy parecidos, que tomaron base en ellos. Voltaire, filósofo pensador, que dijo que en poco tiempo la Biblia será eliminada. Es un libro que es obsoleto y que va a desaparecer. Desapareció él, y en la casa donde él vivía, ahora las sociedades bíblicas tienen su oficina ahí, en París. Este desapareció, pero la Biblia más vigente que el periódico de mañana. ¿Sí? Tenemos Darwin también, que fue un insulto, nos insultó a toda la raza humana, porque nos dice que venimos de animales irracionales, que somos animales racionales. Vaya insulto. A uno de nosotros que nos digan rata, nos enojamos y somos capaces de devolverle la grosería. A nadie le va a gustar que le diga rata, pero a muchos pensadores de la modernidad no importa que le digan que viene del mono, que su abuelo era un King Kong filtro, decían, ¿no? Pero este era. Y Karl Marx, otro, cuya filosofía ha invadido lo que es todo lo que es el comunismo. En la China las terribles secuelas del comunismo. Allá es una clase que manda y el resto son esclavos. Acá tenemos una libertad que el sueldo si quiere está en $10, allá ni al dólar de sueldo básico. Y todos están bajo un poder, obra de que quiere que la igualdad para todos, igual del pueblo, todos se mueran de hambre. Pero acá están los principales de arriba, esos sí están bien. Y es más, se están haciendo llamarse dioses, el mismo criterio de los Césares romanos. Y el último, vean el de la derecha, Nietzsche. Este sí que fue también tan perverso como un Domiciano. Hechos del mismo, cortados con la misma tijera. Él dijo que Dios ha muerto. Y salió con el postulado esto. Y le respaldaron y le respaldan gentes como estos. Este par de ejemplares, este par de engendros del demonio, del mismo infierno salidos. Ustedes le ven al de la izquierda con su bigotito muy tradicional, que es el más famoso, Adolfo Hitler. ¿Sí? Tomó bases de que él era la reencarnación de Zeus, y para él se hizo llamar Führer o Kaiser. Führer o Kaiser. Kaiser viene de César, se hizo llamar César. Y Führer quiere decir el manda más, el señor, el Zeus. Y quiso formar el imperio, el Tercer Reich. Porque el primero fue el imperio germano-romano. El segundo fue antes de la Primera Guerra Mundial, el que establecieron en Prusia. Y él quiso hacer el Tercer Imperio. Y mandó a que se ejecute a más de 6 millones de judíos. Y la guerra que él produjo 50 millones de víctimas de la guerra, Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque tenía el mismo espíritu de este Zeus, que era al Dios que adoraba. Fíjese en esa construcción que está ahí, está dibujada ahí. Y eran las fiestas y las adoraciones a los dioses, tanto Esculapio, Zeus y todos. Tenía este pueblo esta costumbre. En medio de eso estaban los cristianos. Que Berlín, ahí está la entrada del triunfo, en la cual Hitler se
proclamó el Führer, el Kaiser, que estaba sobre todos. El mismo espíritu de un anticristo, abominable cuanto más se puede. El que remite la carta, el escritor de la carta, el creador de la carta que dictó a su apóstol Juan, le dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, al que pastorea la iglesia en Pérgamo, les llega este mensaje: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. La espada corta, la espada divide y la espada separa, de acuerdo a Hechos, Hebreos 4, ¿sí? Porque la palabra del Señor es más cortante y penetrante que una espada de 2 filos. La espada de doble filo, 2 filos, es porque tiene filo a un lado y filo al otro, y sirve para introducirse hasta partir los tuétanos y discerne todo pensamiento y el alma misma, ¿sí? Y esa es la palabra del Señor. No es el machete del Señor. Machete del Señor solo corta y nada más. Es la palabra que atraviesa las entrañas y llega al corazón. Y es por medio de la palabra del Señor que nosotros conocemos lo que es y en quién nuestro Dios quiere revelarse. Y es la espada, ¿sí? En este contexto, el Señor iba a usarla contra su propia iglesia. En la carta, el remitente, que es el mismo Señor Jesucristo, le dice, le alaba a la iglesia y dice: yo conozco tus obras. O sea, no es desconocida la obra del Señor. Dios sabe todo nuestro sentarnos, nuestro levantarnos. Él conoce dónde moramos. Y en este caso, donde está el trono de Satanás. Por eso que me atreví a decir que el Führer era engendro mismo de Satanás. Ahí tenemos uno de los cristianos más insignes, Bonhoeffer. Bonhoeffer se le puso a Hitler como el que más. Y faltando días para que se rinda Alemania, porque ya llegaron las fuerzas aliadas, lo mandaron a matar. Pero él dejó escrito unos libros que han sido inspiración para muchos pastores y creyentes, porque la teología de Bonhoeffer es una teología sabida de un espíritu quebrantado. Y cuando el espíritu quebrantado es como el vaso de alabastro que era roto, pero la fragancia sigue hasta ahora. Esa es la vida de un creyente que ha sido entregado en las manos del Señor. Esa es cuando un creyente se rinde a los pies del Señor, y aunque su cuerpo, aunque su carne desfallece, sale un olor fragante. La fragancia de Job fue esa. Job fue probado al máximo. Familia, posesiones y su salud misma fueron afectadas, al punto de que Satanás no pudo topar el alma porque el Señor no le dio permiso para eso. Pero se abrió esa fragancia. Pudimos sentir parte de esa fragancia de un espíritu quebrantado en las manos del Señor. El Señor conoce dónde estamos. Muchas veces estamos orando ¿en dónde? En el trono de Satanás mismo. Pero retienes mi nombre. Eso pasa con muchos cristianos, que a pesar de estar en medio de una situación adversa, de enfermedad, de situación económica difícil, retiene el nombre del Señor, no ha negado la fe. No has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, un testigo que fue dispuesto al sacrificio, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Si usted comienza a hablar en contra del grupo LGBT, problemas. Si la iglesia comienza a confrontar, esto va a tener problemas, persecución. Pero, como estamos viendo, Jesús alaba. ¿Alaba a quién? Guarda el testimonio, guarda su nombre y no rechaza la fe. Alaba a su iglesia
con la oposición no logró debilitar Satanás el celo de los cristianos, ni aun cuando Antipas fue muerto. Es la misma descripción con la que Jesucristo se presentó a las iglesias. Comparte su título, el honor de con su siervo fiel que llegó al sacrificio por él. Señor, ¿compartirá nuestro testimonio como el de él? ¿Que somos fieles? Es la pregunta para... Si es que yo soy Pérgamo, si es que estoy padeciendo, estoy permaneciendo fiel. La enfermedad, el dolor, a pesar de que duele, nadie va a decir que no. ¿Cómo no va a decir que no? Pero permanece la fidelidad, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ese es el propósito de nuestra vida. Cuando este cuerpo se deshace, decía Job, yo sé que con mis ojos veré a mi Redentor, porque yo sé que y yo lo veré y no a otro, aunque por dentro mi cuerpo se deshace. Le dio una sarna, una lepra negra, lo que le dio a él. Su cuerpo comenzó a podrirse. Y era tal la comezón que se producía que se tenía que rascar con un tiesto y llagarse el cuerpo. Estaba sufriendo al extremo, pero el Señor le halló fiel, a pesar de... Y él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me reconozco en polvo. Y el Señor le restituyó. Y el Señor va a restituir nuestra confianza y fidelidad en Él cuando estemos con Él. El Señor está probando nuestra fidelidad, porque Satanás se ha acercado al trono del Señor y ha dicho, claro, si es que tú le bendices, le das todo lo que necesita, ¿cómo no te va a orar? ¿Cómo va a agradecer? Pero toca su cuerpo, tócale su familia, a ver cómo no maldice. Esa es nuestra situación. Toca sus finanzas, su trabajo, su empleo. ¿De qué va a vivir? Toca y verás cómo maldice. Y el Señor está dando la oportunidad de que nuestra fe sea acrecentada, sabiendo que, como está aquí dicho, que os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. El Señor nos ha llamado a una esperanza no en esta tierra, sino en la vida venidera, vida eterna con Cristo Jesús. Él quiere darnos la corona de la gloria, ¿sí? Entonces viene una reprensión de parte del Señor, le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice a la iglesia, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 3 cosas: tropiezo, poner tropiezo. Ay de aquel por cuales vienen los tropiezos, ¿no? Fíjense que este Balaam le ofrecieron dinero, le ofrecieron riquezas, el rey Balac, para que detenga y maldiga al pueblo del Señor. Él lo intentó de todas formas y no logró. Aún la burra tuvo que hablar, lo recuerdan, en pararle en su loca carrera para ir a maldecir al pueblo del Señor. Y el Señor lo paró con el ángel de Jehová que se puso en el medio. La burra le vio que el ángel de Jehová estaba ahí y se detuvo. Y por más palazos y azotes que recibió, se aguantó, porque estaba ahí delante. Y tuvo que el Señor abrir la boca a esa bestia y decirle: si tanto tiempo te he servido, ¿por qué me pegas? El Señor abrió los ojos del profeta y vio al ángel de Jehová, que tenía en su mano una espada. Vio al que tenía en su mano la espada de 2 filos. La mula la vio, porque el profeta en su locura no la había visto. ¿Cuántos de nosotros de pronto estamos corriendo atrás del dinero, atrás de la fama,
atrás de la fortuna, atrás del confort. El confort nos mata. Tengo un televisor, no, quiero un mejor. Y ya no me conformo con el auto que tengo que tener otro mejor. Y no importa, tengo que endeudarme y lo voy a pagar, como aquí dan nomás crédito, endeudado, y para eso tengo que producir, y para producir tengo que trabajar. Y hay que trabajar horas extras, no importa, voy a trabajar. Sábado, domingo, no importa, 2 días, voy en 2, 3 trabajos para cumplir los deseos de esta carne que le gusta, esta carne le gusta el confort. O de no, pregunten a cada uno de nosotros, ¿nos gustan los helados? Qué sabrosos los helados. A mí me encanta el helado, pero es bueno para la salud. No. Me encantan las pastas, los cakes, los pasteles, los bizcochos. ¿Pero qué? Me hace daño. Pero lo mejor es, no me pasó nada y sigo comiendo. Y rato a los ratos estoy con consecuencias de azúcar subida, presión alta subida. Estoy con todas estas situaciones porque he cedido a mi carne. ¿Y cómo vienen los vicios? Los vicios es, no te va a hacer daño. Una vez fuma, por el frío, fuma de un litro. Todos lo hacen. Sí, no, pues no eres hombre, fuma. Fuma, es grande. Y el rato entró en un vicio. O bebe algo. Y de igual manera, eso va comiéndole. Y después no puede soltarle. Porque ¿qué es un tabaco? Un tabaco es un pedazo de papel que fue uno que se quema de un lado y le quema al otro por dentro, por el otro lado. Está pudriendo los pulmones. Y eso hemos adoptado en nuestras culturas, este tipo de seducción y trampa del enemigo. Es un tropiezo. Un mejor carro es, quiero irme a pasear. ¿Por qué no venir a la iglesia? Voy a pasear con mi familia. Tengo que disfrutar del tiempo libre que tengo. Como es Día de los Presentes, también me voy a ir sábado, domingo, lunes tengo que regresar para estar listo para el trabajo. Por eso no voy a la iglesia. Fíjense, sacrificamos lo que es mayor por lo que es de esta tierra, por lo que es pasajero. A cometer cosas sacrificadas a los ídolos, les enseñó este varón. ¿O cómo? A través de la fornicación. Usan a las señoritas simpáticas para que les seduzcan a los israelitas. Y estas mujeres, ya que fueron las que sedujeron, les llevaron a la fornicación, y de la fornicación a los ídolos. El pueblo del Señor sufrió grandes pérdidas, ¿no? Y las pruebas se dependen más del Señor, que nos acerca a los hermanos de la iglesia, y el testimonio es más valiente y fuerte. La tranquilidad es más peligrosa que los tiempos de persecución. Satanás tiene otras tácticas, tal como las había usado en el pasado, del rey Balá. Entonces, esto produjo ¿qué? Una muerte de los que estaban siendo engañados y atrapados. Adaptarse a las costumbres paganas para evitar la persecución. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Yo soy de libre pensamiento, de criterio formado. Entonces yo me adapté a lo que es la cultura de Pérgamo. Me adapté a lo que es la religión de Pérgamo. Me adapté a ser esclavo de ese dios Zeus. Es el que controla el mundo. Satanás mismo. ¿Sí? La trampa, las consecuencias de hacer concesiones. En el año 313 después de Cristo, dice, vino el emperador Constantino, promulgó el edicto de Milán, a través del cual se concede la libertad a los cristianos. Los cristianos libres, ya nos van a perseguir. Se acabó 2,5 siglos de persecución. Se acabó. ¿Y cómo lo hizo? De un plumazo. ¿Qué hizo? Él adoptó ¿qué? El cristianismo, y lo
convirtió en la religión del imperio. A Satanás no le dio resultado la persecución, porque mientras más persecución había cristianos, y cristianos de calidad. No es que se llenaban las iglesias, no, esos cristianos eran los que estaban dispuestos a morir, los que estaban dispuestos a ir y predicar la palabra, a pesar de todo. Entonces dice, no, estoy haciendo mal, está mi estrategia, dijo Satanás. Hagamos otra cosa, démosles libertad. Puso en la mente de Constantino, yo soy sucesor de Pedro, me autoproclamo el primer papa y yo voy a comandar. Yo tengo el poder económico, poder político y ahora poder religioso, porque ya tengo a todo el imperio bajo mi mando. Ahora de hoy en adelante se convierte la religión cristiana, ahora todos cristianos. Sacerdotes paganos, los que antes adoraban a los dioses, ahora son los sacerdotes cristianos. Los cambió. El mismo perro con otro collar. Los templos paganos en iglesias cristianas. Las fiestas paganas en fiestas cristianas. ¿Qué les parece? Y toda esta situación. Templos paganos en iglesias. Las iglesias que se edificaron y se construyeron, que son maravillas de este mundo. Bonito edificio, pero ¿quién estaba ahí? ¿Quién se congregaba? ¿A costa de qué? A costa de haber casado la iglesia cristiana con el paganismo. Porque cambiaron los dioses paganos por dioses cristianos. Por ejemplo, la reina de los cielos le pusieron a la Virgen María. Necesitamos un Zeus. ¿Cuál le ponemos al Zeus? Jesús ya está ahí, pero pongámosle al Pablo, San Pablo. Y a Pedro le pusieron otros dioses, cambiaron los nombres de los dioses. Pusieron ídolos en las iglesias, que llamamos mal llamadas iglesias, porque las iglesias somos el cuerpo del Señor, las personas, no los edificios, no los monumentos. Y se gastó millones y millones de tesoros, oros. Fíjense, el Vaticano es uno de los lugares más ricos de la tierra. Grandes fortunas que hicieron rapiña aquí en América fueron para parar en España, y de España para congraciarse con Roma. Se regalaba oro y se hicieron las indulgencias, tanta cosa que se hizo, ¿no? No es que estoy en contra de la Iglesia Católica, lo que estoy hablando es lo que ha pasado, porque la Iglesia Evangélica también ha caído en algo parecido. Por eso digo, de pronto es hasta la condición de nuestros días. Eso dice la palabra, no lo digo yo, porque si lo dijera yo no tiene sentido. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según este escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ya no nos diferenciamos por ser aceptables a ser como los del mundo. ¿Cómo vamos a invitarles a que se conviertan? Si vivimos como paganos, ¿cómo decimos que la gente se convierta? Si estamos predicando el Evangelio. Y el Señor les dice, y también tienes a los que retienen las doctrinas de los nicolaitas, que son la que yo aborrezco. No ejercían una sana disciplina en la iglesia, que les llevaba a aceptar lo que el Señor aborrecía. El Señor aborrecía esta doctrina de los nicolaitas, que eran los que dijeron, peco, hoy pido perdón, confieso, y me mandan unos padres nuestros unas oraciones y listo. Y vivo y sigo viviendo como me da la gana. Febrero, carnaval, festival a la carne.
miércoles de ceniza, muere la carne. Ponen la crucita con la ceniza y listo, arreglado el problema. ¿Será? Como cristianos protestantes, evangélicos, bautistas, ¿cuál es nuestra posición? Bueno, Señor, soy débil. La carne es débil, me lleva al pecado, pero Diosito, me perdona. Yo soy amigo flaquito del Señor. Él me ve flaco, yo soy pana del flaco. Entonces me perdono, ya. Y sigo viviendo una vida de pecado. Engañado. Esa es la doctrina de los nicolaitas. No sabemos exactamente quién era, pero sabemos que es la falsa enseñanza desde el principio de los principales armas de Satanás. Ser como los nicolaitas. Peco, confieso y pasa. Ya está. Poner tropiezo, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para quienes los débiles. ¿Por qué? Si alguno te ve a ti que tienes conocimiento del Señor, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. O sea que cuando hago caer a un pequeño, estoy pecando contra Cristo. Es que sí. Si a mí, yo soy cristiano, es criterio formado, beber una copita. A ver, ¿dónde está la Biblia? Al contrario, aconseja que dar la sierra al de desfallecido ánimo, así que yo tomo. Nadie me ve. ¿Y si alguien te ve? Nuestros hijos. Y eso conocen. Y si yo me meto en internet de pornografía, no, nadie me ve. Nadie me ve. Vaya a solicitar un trabajo. Usted da su correo y le analiza y sabe en qué páginas está metido. Ahí le detectan en qué página está metido, porque quieren saber a quién contratan. No haga tropezar a los pequeños. Los hijos siguen nuestras huellas, y los que nos ven que somos cristianos y no vivimos como tales, nos ven y creen que van a querer ser como nosotros, para ser como esos. Yo no quiero ser cristiano, no quiero saber nada. Entonces, a estos, ¿qué decía Jesús? Fíjese lo que decía Jesús. Dijo Jesús, ¿a quiénes? A sus discípulos, que es imposible que no vengan tropiezos, van a venir tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le fuera que se le atase en el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Uno que recién está llegando a la iglesia, ve el testimonio de pastores, líderes, de hermanos de la iglesia, ve cómo son. Él también es así. ¿Por qué ciertas iglesias dijeron no minifalda? Porque el ejemplo de los otros lo siguen. Tatuajes. Si yo aparezco tatuado, entonces los nenes pequeños, los que recién están entrando, también, si el pastor es tatuado. Por eso dice que los que están presidiendo tienen que ser irreprensibles. Si anhelas obispado, buena obra deseas. Pero entiende, dice, sabe, que tiene que ser de buen testimonio. Que tengan sujeción a los hijos, marido de una sola esposa, de una sola mujer. No dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Fíjense esas características. Esas son las características de un que anhela obispado. Y ahora se pone aquí a cualquiera. Aparece uno que medio sabe hablar. Pongámosle pastor, pongámosle líder. Y el testimonio que hace tropezar a los pequeños. Tantas iglesias que han caído con esto. Por eso debemos cuidar lo que decimos, lo que hacemos ante creyentes o incrédulos. Los que haces en público en los eventos sociales.
tenemos una boda, tenemos un cumpleaños. ¿Qué hacemos ahí? Hacemos tropezar a los pequeños. Lo que publicas en las redes sociales, ¿qué estamos publicando? Está bonito este chiste malintencionado y lo pasamos. Tu testimonio, la reputación del Evangelio y el bien de los demás, no por complacer tus deseos pecaminosos. Entonces el Señor en esta carta le hace un llamamiento ¿a qué? Al arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete pues, y no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, el Señor saca la espada y ya viene a cortar, a penetrar dentro de él, para sacar ese tumor, para sacar ese cáncer. Cualquier pecado de cada uno de nosotros, que los aparentemente estamos haciéndole en secreto. ¿Quién nos echa ojo cuando estamos haciendo un Satanás? Dice, ya tiene algo de qué acusarnos delante de Dios. Y eso afecta a todo el pueblo. Eso afecta al pueblo del Señor. Un llamamiento a escuchar la voz de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice, no solo a Pérgamo. Es un llamado a escuchar la voz del Señor, pero también puede ser entendido como un reproche a aquellos que teniendo oídos no oyen la voz del Señor. ¿Cuántos cristianos no leen ni estudian la Biblia? Creemos que ese es mi pecado y no afecta a nadie. Al contrario, afecta a toda la comunidad. La recompensa para que venciere el Señor le dará a comer del maná escondido. El maná proveyó para el pueblo de Israel. Nos habla de alimento y sustento. O sea, si es que nosotros vencemos juntamente con el Señor, vamos a recibir palabra y alimento y sustento del Señor. Estaban comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. Tenían que cambiar de dieta y nutrirse de la verdadera alimento espiritual que Dios da. La palabra del Señor. El verdadero maná es Jesucristo, porque Jesucristo es el pan que descendió del cielo. Un maná escondido denota una relación personal íntima con Él, algo que el mundo no ve ni entiende. O sea, si es que tengo comunión con el Señor, recibo el maná, porque Dios da alimento ¿a quién? A sus hijos. Como buen padre, Él alimenta a sus hijos. ¿Con qué? Su palabra. La importancia de reunirse, compartir la palabra. Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Cuál es? Se daba en ese entonces una piedrecita blanca al triunfador en los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Era una costumbre con ciertas distinciones y privilegios. Otra hora se daba una piedra como evidencia de absolución y llevaba escrito el nombre de la persona absuelta. Esa era una costumbre. En las cortes de justicia, una piedra negra era señal de condena y una blanca era absolución. Pero la palabra dice en Isaías: entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Es importante que sea nuestro nombre escrito en gloria, un nuevo nombre. Y dice: yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre. Y las saca, y cuando las ha sacado fuera, todas las propias van delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. A pesar de morar en donde es el trono de Satanás, en este mundo, en estas ciudades que aparentemente son de la diversión, estas ciudades son donde debemos cuidar nuestro testimonio.